Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un privilegio nuevamente poder estar acá y poder predicar la bendita palabra del Señor, para que esa palabra nos vuelva a confortar, esa palabra nos vuelva a llenar, porque como su palabra siempre dice, la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, porque estos no son nuestros pensamientos ni son nuestras palabras, no son ideas que nosotros hayamos sacado, sino que es la palabra del Señor la que nosotros predicamos. Vamos a hacerlo entonces, hermanos, en este día, y vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo número 28. Vamos a abrir la palabra del Señor en este día. El tema en el que vamos a estar meditando brevemente es sobre el tema transformados por medio de los problemas. Transformados por medio de los problemas, ese es el mensaje, el título del mensaje. Y vamos a abrir la palabra del Señor entonces en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Transformados por medio de los problemas. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando brevemente de la palabra del Señor. Y lo primero que quiero decir, hermanos, en este día es que debemos de recordar que el plan de Dios es bueno, que en medio de los problemas Dios tiene un plan bueno. Dios tiene un plan mejor que el que nosotros tenemos. Dios tiene un plan perfecto. Y es que Dios nunca hace las cosas al azar. Dios no deja las cosas a último momento como nosotros los humanos muchas veces los hacemos. Que nosotros hacemos las cosas a última hora. Sin embargo, Dios siempre ha tenido un plan. Y nosotros, o con nosotros, con la iglesia, Dios tiene un plan. Entonces debemos de entender, hermanos, que en medio de los problemas, Dios tiene un plan. Entonces, para que esto nos dé confianza, para que esto nos dé la motivación de saber que estamos seguros porque Dios ya lo ha planeado. Dios no deja nada a la aventura, Dios no deja nada al azar, sino que Dios tiene un plan perfecto. El plan de Dios también, hermanos, no tiene errores, porque pudiera ser que los hombres muchas veces también hacemos planes en algunas ocasiones, pero son planes defectuosos, son planes que no tienen como un fundamento, siempre tienen errores, siempre tienen cosas en las cuales nos equivocamos, las hacemos mal. Sin embargo, el plan de Dios es un plan perfecto, es un plan libre de errores, es un plan que no tiene allí problemas, ¿verdad? Que lo van a agarrar de sorpresa a Dios. No, Dios todo lo ha planificado. La palabra de Dios dice que Dios lo hizo todo, ¿verdad? Dios planificó todo el mundo, Dios planificó hasta nuestra salvación con su gracia y su misericordia. Entonces, el plan de Dios también, hermanos, no tiene retrasos. El plan de Dios no es como los planes de los hombres, que a veces se retrasan, ¿verdad? Que a veces dicen, no, ¿verdad? No lo vamos a hacer hoy, sino que lo vamos a hacer hasta el otro mes, y entonces la ayuda que les habíamos prometido que iba a venir, ¿verdad? Se ha atrasado, el barco en el cual iba a venir la ayuda se atrasó, ¿verdad? Y no va a poder llegar. Entonces los planes de los hombres tienden a retrasarse. Sin embargo, los planes de Dios no se retrasan, aunque nosotros lo veamos así muchas veces, como en el caso de aquella vez cuando aquel hombre, ¿verdad?, se había enfermado y estaba allí Lázaro, enfermo de muerte, y falleció, y el Señor no llegó, y todos veían que Jesús no había llegado a tiempo. Sin embargo, el Señor siempre llega justo a tiempo. El Señor llega en el momento específico, en el momento que más lo necesitamos, porque debemos entender que Dios siempre tiene un plan, y el plan de Dios es bueno, el plan de Dios es perfecto. Y en medio de aquella dificultad, cuando ya Lázaro había muerto, cuando ya Lázaro, ¿verdad?, ya no estaba enfermo, sino que estaba en una tumba, estaba muerto y ya no se podía hacer nada, ahí fue donde el poder de Dios, ahí fue donde el plan de Dios perfecto se glorificó en la vida de Lázaro, y muchos pudieron ver y muchos creyeron, ¿verdad?, porque la gracia y la misericordia de Dios se manifestó. Entonces Dios no se retrasa. No es que Jesús no haya llegado a tiempo a la vida de Lázaro, no, es que Dios quería mostrar su poder. Entonces entendamos, hermanos, en estos momentos difíciles, y de lo que estamos hablando es que somos transformados por medio de los problemas, y lo primero que estamos hablando es que Dios tiene un plan bueno, un plan perfecto, un plan que no tiene errores, un plan que no tiene atrasos. Así es que Dios va a llegar justo a tiempo siempre a nuestra vida. Dios va a llegar para ayudarnos, Dios va a llegar para auxiliarnos. Cuando más lo necesitamos, la gracia de Dios se va a manifestar sobre nuestra vida. Pero en segundo lugar, hermanos, tenemos que entender que para ser transformados por medio de los problemas, debemos de regocijarnos y darle gracias al Señor. No sé si se me está escuchando, hermano, pero debemos de regocijarnos y darle gracias al Señor. Es bien difícil dar gracias cuando se está pasando un problema, cuando se está pasando una dificultad. Es bien difícil gozarse cuando se está pasando un momento difícil. Sin embargo, hermano, una de las cosas que debemos de entender en medio de los problemas es que nosotros debemos de regocijarnos, debemos de alegrarnos aún en estas circunstancias que estamos viviendo. Aún en estas circunstancias donde toda la gente no se está alegrando, donde toda la gente no está manifestando un espíritu de alegría, nosotros debemos
debemos transformarnos por medio de los problemas. Y este problema nos va a transformar a nosotros, pero nos va a transformar para bien. ¿Y cómo nos va a transformar para bien? Cuando entendemos que debemos de alegrarnos. Pero en segundo lugar, no solo alegrarnos, sino que tenemos que darle gracias a Dios. Porque eso es lo que la Biblia dice, que debemos de darle gracias a Dios en todo y por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Muchas veces le damos gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da. Le damos gracias a Dios por una bendición material que quizás ha llegado a nuestra vida. Le damos gracias a Dios quizás por algo que obtuvimos, por una carrera que obtuvimos quizás. Pero no muchas veces le damos gracias a Dios cuando estamos en medio de las dificultades, cuando estamos en medio de los problemas. Pero esa es, hermanos, la clave de la victoria. Cuando nosotros también, en medio de las dificultades, cuando nosotros también, en medio de las adversidades, aprendemos a darle gracias a Dios. Aprendamos entonces, en medio de esta dificultad, a darle todos los días la gloria a nuestro Dios, porque el sol aún sale y su misericordia sale cada día. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, y a través de esa salida de ese sol nosotros podemos entender que la gracia de Dios es sobre nuestra vida. Así es que aprendamos a darle gracias a Dios, y es lo que hemos leído en ese versículo 18 que dice, y sabemos, ahí está diciendo, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Lo que está recalcando, que nosotros damos por sentado, hermanos, que todo nos va a ir bien. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y sabemos, es decir, nosotros conocemos, hermanos, damos ya por sentado, estamos seguros que en medio de esta dificultad nosotros vamos a salir victoriosos, que en medio de esta dificultad nosotros vamos a salir avantes, porque el poder de Dios está sobre nuestra vida, porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Seguimos entonces leyendo la palabra del Señor, y el Señor dice aquí en su palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios está diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que de este momento difícil Dios va a sacar algo bueno. De este momento que estamos pasando, Dios va a sacar algo bueno. En estas circunstancias que estamos viviendo, Dios nos va a bendecir, hermanos. Dios nos va a bendecir, como Dios lo ha hecho a través de los tiempos, cuando sus siervos han pasado momentos difíciles. Dios ha llegado para bendecirlos, Dios ha llegado para ayudarlos, Dios ha llegado para auxiliarlos. En el momento de la dificultad, Dios llegó sobre la vida de Elías para alimentarlo en medio de aquella dificultad que estaba pasando, de aquella sequía, de aquel momento difícil que estaba pasando, que el pueblo, Dios llegó y alimentó a sus siervos, Dios llegó y alimentó. Entonces, lo que estamos hablando, por eso es que dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún este problema que está pasando va a redundar a bien para nuestra vida. Los que creemos en el Señor, los que creemos en su palabra, vamos a salir adelante. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero también tenemos que entender, hermanos, que para ser transformados por medio de los problemas, también debemos aprender a negarnos, a darnos por vencida. Eso debemos de aprender. Debemos de aprender a negarnos, a darnos por vencida en las circunstancias. Muchas veces nosotros nos damos por vencida cuando las cosas empiezan, cuando apenas el problema empieza, ya nos damos por vencida. Pero no, hermanos, debemos de entender que para ser transformados, para que de que este problema salgamos más fuerte, que para que de este problema salgamos con más fe, salgamos con más entusiasmo, debemos de negarnos a darnos por vencida. No nos venzamos por nada. No dejemos que las voces, las noticias nos quiten el gozo, la gracia del Señor sobre nuestra vida, sino que sigamos confiando. No vayamos a aceptar la derrota estos días. No aceptemos que el mundo diga que estamos en derrota, porque nosotros estamos en victoria y debemos de creer en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No se vaya a sentir mal si lo despiden quizás, ¿verdad? No se vaya a sentir mal si le quitan su trabajo. No se vaya a sentir mal quizás, ¿verdad? Si le falta algo dentro de su hogar. Evitémonos, hermanos, de sentirnos derrotados, sentirnos vencidos, porque la palabra de Dios, la gracia de Dios está sobre nuestra vida, la bendición de Dios está siempre sobre nuestra vida. Entonces no vaya a aflojar, hermanos, en la marcha, en estos momentos más difíciles que estamos. Sigamos marchando, sigamos avanzando, no nos vayamos a desanimar en medio de estos problemas. Siga marchando como los soldados en medio de la batalla, que a pesar que la batalla es difícil, que a pesar que la batalla no se puede, ¿verdad?, ganar, pero ellos sigan marchando, sigan hacia adelante, sigan hacia adelante, sigan hacia adelante, hasta que ganan la victoria. Hay un boxeador muy famoso que se llama Muhammad Ali, ¿verdad? Uno de los boxeadores anteriores, muy viejo, ¿verdad? Se cuenta por ahí la historia de que en una de sus últimas batallas, él estaba diciendo a su manager que ya no quería seguir luchando. Él le decía a su manager, ya no puedo regresar, ya las fuerzas no me alcanzan. Y el manager solo le decía, levántate y vuelve al ring, solo levántate y vuelve al ring. Y el hombre se levantaba y seguía luchando. En el último ring le dice, ya no aguanto, por favor tira la toalla, ya no aguanto, ya no puedo continuar, ya no puedo con esta batalla.
batalla, es suficiente para mí, ya perdí esta batalla. Y el manager le vuelve a decir, solo levántate, solo ponte en pie. Y Muhammad Ali en esa última batalla se pone en pie en el ring. ¿Y qué es lo que pasa? Que su adversario ya no se puede levantar de la silla donde él estaba, y en ese momento él es declarado vencedor. Es que lo que estamos hablando, hermanos, es que no debemos de darnos por vencida por cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema que estamos pasando, cualquiera que sea la necesidad que en este momento estemos pasando. Nunca nos demos por vencidos, porque el Señor está con nosotros. Él ha prometido darnos fuerza, Él ha prometido darnos su aliento, Él ha prometido darnos su ánimo. Él está con nosotros en este momento difícil y Él nos va a sacar adelante. Su palabra lo dice, su palabra lo asegura. Pero sigue diciendo el versículo que estamos leyendo, el versículo 28 dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí tenemos, hermanos, la clave de nuestra victoria, y es que estamos en medio del propósito de Dios. Dice que a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Encontramos esas dos palabras clave. Y una es propósito. Propósito. Nunca se nos olvide que estamos en el propósito de Dios, que estamos en el plan de Dios, que nosotros estamos incluidos en ese propósito grande de nuestro Dios. Entonces por eso es que debemos de sentirnos seguros en medio de los problemas. Y en medio de estos problemas vamos a ser transformados para mejor. Vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Pero también dice que somos llamados, hemos sido llamados. Lee lo que dice el versículo 28 que hemos leído. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados, y ese es el seguro que debemos de tener en nuestra vida. El llamamiento que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, ese llamamiento, esa gracia que nos llamó por su misericordia. Los que no éramos llamados, Dios nos llamó. Los que no merecíamos ser llamados, Dios nos llamó. Aquellos que estábamos en las tinieblas, Dios nos llamó por su gracia, por su misericordia, y hoy estamos aquí. Entonces dice el apóstol Pablo en esto que hemos leído, que Dios tiene un propósito, porque somos más que vencedores. Entonces vamos a ser transformados en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de la angustia, en medio de la dificultad. Nosotros vamos a ser transformados. Después de que pase este problema, esta necesidad, nosotros vamos a salir con más fe, vamos a salir con más ganas de glorificar y bendecir el nombre del Señor, porque para eso hemos sido llamados. Ese es el propósito de Dios de nuestra vida, que en todo momento le demos la gloria al Señor. Voy a resumir entonces: nosotros somos transformados por medio de los problemas cuando nosotros recordamos que el plan de Dios es bueno, cuando recordamos que el plan de Dios es perfecto. Pero en segundo lugar, cuando nosotros nos alegramos y le damos gracias. En medio de los problemas somos transformados cuando nos regocijamos, cuando nos alegramos y cuando le damos gracias al Señor de lo que estamos pasando. Pero en tercer lugar, debemos de aprender a negarnos, a darnos por vencida. Debemos de aprender a negarnos, a darnos que estamos vencidos. Eso debemos de aprender. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y termino leyendo lo que la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ser transformados entonces en medio de este problema, pero transformados para bien, transformados para ser bendecidos, transformados para ser ayudados, transformados para ser victoriosos en el nombre del Señor. Vamos a orar entonces al Señor y vamos a darle gracias por su amor, por su bendición y por su misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor porque Él nos transforma para victoria en medio de los problemas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por tu bendición, Señor, porque tú has prometido no dejarnos solos, tú has prometido no desampararnos, tú has prometido ayudarnos en medio de las necesidades, Señor, y es aquí donde nosotros estamos confiando en tu palabra. Vamos a salir transformados, vamos a salir mejores cristianos, vamos a salir mejores hijos, mejores padres, mejores madres, mejores hijos tuyos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús, por quien te damos las gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, en este día.